Los recursos deficientes del sistema pueden afectar a la calidad de su audio, joder. Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta a la que traducen con las manos, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Bien, traducen no, yo creo que se interpretan. Que el lenguaje de signos se dice interpretación del lenguaje de signos. Bueno, pues te interpretan con las manos. Sí, hijo, qué bonito, la verdad, fue más bonito. Aunque no, lo malo de cuando te interpretan con las manos es que si no lo ves en vídeo es difícil verlo, porque si estás leyendo y estás leyendo para el público, la intérprete de lenguaje de signos está a un lado tuyo y no la estás viendo, un lado de ti o tuyo, bueno, no la estás viendo. A tu lado, gracias. Y eso. Y te grabaron en vídeo, te podremos ver. Podremos verte creo que a ti no, y a la creo que no, que interpretadora. han hecho historias de Instagram y eso. Yo vi que hicieron fotos, pero yo no vi que eso estuviera grabado. Pero bueno, fue gracioso, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una noche poética en la que participé y yo decía, pero si ya no soy poeta, pero tú habías hecho un vídeo demostrando que yo acepto que soy poeta. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo muy bien porque hubo una compensación de energía poética muy... Lo mío no era poesía, era microrrelato, aunque algunos sí que elegí para una de las rondas, se fueron varias rondas. Para una de las rondas sí elegí textos más poéticos y luego para otras pues algo más narrativo. Y estuvo muy bien, un público muy entregado. Yo entiendo ahora eso de que cuando haces teatro o los conciertos y tal, hay lugares donde notas el calor del público y yo lo noté mucho, noté una escucha súper atenta. O sea, porque yo a veces pienso que no es fácil escuchar determinadas cosas, ¿no? Sí. Y estuvo muy bien, está bien, me gusta lo de ser poeta ahora, ¿eh? Sí, por cierto, tu videopoema ya se puede poner. Nuestro videopoema, ¿ya lo podremos poner aquí o no? Pues ya habrá salido en el Festival Nudo, lo que no sé si deberíamos presentarnos a concursos con él. Ah, vale. Si lo vamos a mantener inédito y para poder presentarlo a algún sitio. No lo sé, porque estas cosas, ¿no? Cuando alguien hace un corto, luego no lo puedes ver, salvo, o sea, vas a la proyección y lo buscas y no lo encuentras en YouTube porque se presenta a concursos. Yo no sé si hay concursos de videopoemas y tampoco sé exactamente si nuestro videopoema tiene la calidad suficiente para... No hemos dicho que hemos presentado un videopoema para el Festival Nudo de Tenerife que se ha proyectado el 26 de marzo. No sé qué acogida ha tenido porque yo no he podido estar ese día en Tenerife. O sea, sí estaba en Tenerife, pero no a la hora que se proyectaba, ni podía ir a Santiago del Teide. Pero bueno, pues ahí estamos haciendo incursiones en cosas nuevas siempre. Uh-huh. Bueno, después de este rato largo de autobombo... Vamos a empezar ya con lo que es el podcast. Sí. Cuéntame lo que vamos a tener. Hoy vamos a tener, como siempre, nuestras desnoticias. Después tú nos vas a contar El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, que yo sinceramente tenía muchas ganas de leerlo, pero no he podido. No, este mes ha sido un poco complicado con las lecturas. Ha habido intentos de lecturas que no han fructificado y tengo muchos libros a medias que tengo que solucionar. Después le haremos un libro de reclamaciones a Antonio Báez a propósito de su libro La radiante edad y de otro que publicó anteriormente, La magia de los días. En la reseña borgiana, Fernando nos va a hablar del resumidor. Uh-huh. Y el oído por ahí, hoy no lo traigo yo, como ves, hoy no he hecho nada. Hoy lo has hecho tú y lo han hecho los demás. Bueno, las preguntas de Antonio Báez las saqué yo de sus libros. El oído por ahí que nos va a contar a Javier Viraje, que realmente es un oído por ahí. Y así más, si quiere... dime. No, te iba a decir que te has convertido, o sea, en una auténtica poeta, has decidido no trabajar, no hacer absolutamente nada, como una buena poeta que se precie, pero te voy a hacer trabajar. Anda, cuéntame una desnoticia, porfa, Ana. Te voy a contar una desnoticia. ¿Te acuerdas que el mes pasado hablamos de la Edad Media escandinava, uh-huh, de las runas? Sí. Y vamos a seguir por ese camino, aunque ahora no vamos a hablar de piedras. Cuando surgió la imprenta ocurrió un fenómeno previsible
la novedad del libro impreso desplazó al códice o al libro copiado, que pronto fueron considerados cosas viejas sin valor. Imagínate, esto sin valor. Sí. Ahora valen mucho más que entonces, como pasa siempre con Ujú. la antigüedad. Por eso muchas de esas páginas se usaron para encuadernar otros libros impresos o para confeccionar determinados objetos como las mitras de los obispos. Mm. ¿Las mitras qué son? El gorro este que es así, uy, no sé si me ve, que es Sí, te así. veo. Eso es una Vale, pues mitra, ay, qué bonito, ¿no? Con la mitra así tenía buenas ideas, ¿no? Bueno, depende claro. del libro que copiaran. En la imagen lo que... Sí, porque está aquí. Mira, gracias, porque ahora va a haber una imagen, De aquí una vamos a mitra. ver una imagen de una mitra realizada con páginas de un libro medieval de 1270. Encima de esas páginas se puso una tela, por lo que el obispo del siglo XVI que la llevaba no sabía lo que había Ujú. debajo. Y es bastante irónico porque se trata de una traducción noruega de un poema de amor en francés antiguo y que trata de amantes que se perseguían unos a otros a través de pasillos oscuros, de doncellas que retozaban en los campos, del amor carnal en su expresión más pura o impura. Y el obispo, imaginamos, que trataría de quitarse esos pensamientos de la cabeza y no entendía No, porque no. nunca se le iban. Sí, es verdad. Siempre estoy pensando en gente corriendo, en amor, en orgías. ¿Qué me Estoy aquí pasa? dando el sermón y no hay manera de, o sea, de cuando le digo no pequéis contra el sexto, y yo estoy aquí que no se me van de la cabeza el sexto, querría hablar de otros pecados, pero siempre hablo del mismo pecado. Pues es súper Sí. curioso. Claro, es verdad, es lo que decías tú, o sea, cuando hay una nueva tecnología, mira, pasa un poquito ahora en estos tiempos modernos y digitales. Con el tema este de los NFTs, que son fotos en realidad, ¿no? Que es un certificado digital como que esa foto es tuya y que hay como una locura y la gente paga barbaridades por cosas que dice que es una foto de ordenador, Hmm. ¿no? Pues esa novedad igual ha desplazado, hace que muchos artistas, claro, el dinero es finito, o sea, si compras obras digitales y te gastas miles de euros en obras digitales, son miles de euros que no vas a dedicar a comprar obras físicas tradicionales, ¿no? Y es lo que dices tú, y al final se desplaza una cosa por otra. Dices, esto ya es pasado, es antiguo, y a los 50 años, a los 100 años, a los 3 siglos, vale un dineral, lo antiguo vale un dineral, ¿sabes? Hmm. Es súper curioso. Y esto yo no lo había oído que se utilizaban. O sea, yo sí que había visto, por ejemplo, para forrar maletas, estas maletas que tenían en casa de tus abuelos, que las abrías y por dentro iban forradas de papel de periódico. Y era curioso, ¿no? Te Ujú. ponías a ver noticias ahí pues eso, de 200 bueno, 200 años, ¿no? De hace 100 años o cosas así. Yo sí que lo he visto, pero yo lo de una mitra utilizado para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Yo imagino Ya, que, es curioso. claro, pues eso, ¿no? Que el papel con cola, pues al final se endurece y hace la forma que tú quieras tener, ¿no? Es curioso. Ujú. Yo te voy a hablar también de destruir libros, pero esta vez más bien con fines religiosos, bueno, más bien políticos, ¿no? Que es la quema de libros, ¿no? ¿Cómo se podría? El libricidio. ¿Existe la palabra librecidio? ¿Librocidio? Todavía no. No, Que yo sepa, todavía no. no. Porque eso, como lo del cidio, bueno, yo no sé si es debe venir del latino, del Sí, es del griego latín. o yo qué sé, pero que como se utiliza sobre todo para los delitos, ¿no? Lo del cidio, feminicidio, parricidio, Homicidio, eh, raticida. raticidio. Mira, qué curioso, perdona que voy a hacer una incursión otra vez. Ayer iba en el coche y se me cruzaron dos ratas por el camino. Estaban como un poco alocadas las ratas y luego la verdad es que hizo un día como que el clima estaba un poco revuelto, así que las ratas también lo estaban, pero no cometí ningún raticidio. Igual no era por el tiempo, ¿eh? No sé. Bueno, continúo. Como en Fahrenheit 451, la quema de libros ha sido un arma política tradicional, ¿no? En 2012, fíjate, pero es que hasta no hace, o sea, porque hablamos de quema de libros y hablas de quema de libros moderna y te vienen los nazis, ¿no? Hitler a la cabeza, pero que no hace falta irte tan atrás. En 2012, Al-Qaeda invadió Mali y, bueno, invadió, quiero decir, no sé si la palabra es invadir, porque no son un país como tal, ¿no? Pero bueno, se estableció o tomó el poder en Mali y Tombuctú, y una de las primeras medidas que tomaron fue destruir libros medievales que consideraban impuros de las bibliotecas bueno, de estos países. Eh, pero igual que en el libro de Ray Bradbury, surgieron personas que decidieron jugarse la vida por salvar esos libros y empezaron a traficar con ellos, a robarlos de las bibliotecas para evitar que Al Qaeda los destruyera
y a venderlos al extranjero o mandarlos al extranjero a traficar con ellos para salvarlos, ¿no? Pues hay, bueno, de hecho hay personas concretas con nombre y apellidos como Abdelkader Haidara, que arriesgó su vida para proteger ese tipo de obras, y junto a otras personas lograron salvar 350.000 manuscritos, lo cual es muy interesante, no la cifra, ¿no? Sino el hecho de que haya gente que esté dispuesta a jugarse la vida, porque es jugarse la vida, que estamos hablando de Al Qaeda, es jugarse la vida para salvar palabras y para salvar libros, ¿no? Es muy, 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 muy curioso. Los libros y las bibliotecas siempre han sido blancos de personas de todos los orígenes durante miles de años. A veces se hace de manera intencionada y a veces simplemente es un efecto secundario de la guerra. Por ejemplo, ¿sabes? Las estatuas estas de Xi'an, de terracota, del ejército este chino enterrado que se descubrió, bueno, pues esos corresponden al emperador. Bueno, eso se construyó, no construyó, ¿no? Se hizo durante el reinado del emperador chino Qin Shi Huang, más o menos en el siglo III antes de Cristo, y este emperador lo que ordenó fue quemar todos los libros que hablaran de historia para que no se le para que sus coetáneos no pudieran compararle con emperadores pasados. Es decir, él no quería que sus súbditos pudieran acceder a la historia y comparar su reinado con el de otros emperadores anteriores. Entonces, ¿qué mejor manera que coger y quemar todos los libros de historia que se encontraba? ¿Vale? Entonces, no se sabe, de hecho, se sabe que se destruyeron miles, no de libros en sí, porque serían rollos, ¿no? O papiros, pergaminos, en fin, el material que utilizaran, pero miles y miles y miles de hojas de información, ¿no? Simplemente porque él no quería que nadie pudiera criticarle comparándole con otro emperador. Si saltamos Qué en el inseguro, tiempo... ¿verdad? ¿Eh? Qué ¿Cómo? inseguro. Sí, de hecho, fíjate, hizo un ejército de piedra, o sea, tenía el ejército de verdad y luego se hizo uno de piedra, ¿no? Era un tío bastante inseguro, sí. Eh, Mira, hay otra anécdota y es que en la Europa medieval, cuando la Iglesia mandaba la ejecución de herejes religiosos, el verdugo que los decapitaba, o sí, normalmente era decapitación, el verdugo que los decapitaba era el que se encargaba también de quemar sus libros. O sea, se decapitaba al escritor y se quemaban sus libros y normalmente era el mismo verdugo el que hacía las dos cosas. ¿Qué ocurrió? Que a finales de la Edad Media, con el comienzo de la Edad Moderna, se inventa la imprenta. Al inventarse la imprenta, o sea, bueno, hasta ese momento los libros podían ser peligrosos, podían ser heréticos, podían tener ideas contra el orden establecido, pero era un elemento muy caro. Y eso hacía que solamente la élite tuviera acceso a los libros. La élite política y la élite religiosa o la élite económica. Lo que el pueblo, la clase media o el pueblo bajo no podía acceder a un libro, era carísimo, no se podían consultar. Con la invención de la imprenta lo que ocurre es que se hacen mucho más libros y esos libros son accesibles a más gente. Evidentemente, uno de los factores que es necesario para que el libro sea accesible, aparte de que exista, es que sepas leer. Pero si hay más libros, si hay más formación, ese libro llega a más gente y las ideas potencialmente peligrosas, sean religiosas o sean políticas, o sean lo que sean, llegan a mucha más gente. Y eso puede hacer que la escala social se subvierta. ¿Qué ocurrió? Pues que se empezaban a quemar libros para evitar precisamente que en un determinado territorio determinadas ideas llegaran a mucha gente. Antes, los libros se quemaban para evitar que un rival político los tomara como referencia y ahora era para evitar que toda una sociedad los tomara como referencia. Si saltamos ya al siglo XX, hay una característica en todas las sociedades que han quemado libros o en todas las ideas políticas que han quemado libros, y es que el que quema libros siempre considera que es la víctima. Y es un poquito como lo que Putin ha justificado su invasión de Rusia, o sea, de Ucrania, perdón. O sea, Putin dice que son un país nazi, que Ucrania es un país nazi, se siente amenazado y por eso los invade. Los nazis decían que los libros que quemaban les amenazaban porque eran libros que promovían a la raza judía y tal, entonces se sentían amenazados y los quemaban. Mao, en China, se dedicó a quemar libros porque consideraba que hacían
que la revolución china se debilitara y eran la víctima de esos libros. Entonces, siempre el que quema los libros es la víctima. Nunca son los libros ni los que los escriben, sino el que los quema, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Sri Lanka, los budistas quemaron casi 100 libros de historia tamil, que son una religión rival, porque consideraban que sus ideas budistas estaban amenazadas por el hinduismo de los tamiles. Los tamiles son hinduistas, los cingaleses son budistas, entonces se sentían amenazados y quemaron los libros de los otros. Es súper curioso, ¿no? Es el factor, el denominador común de la quema de libros en el siglo XX. La legítima defensa. La legítima defensa contra el libro. Ahora, en el siglo XXI, lo que está ocurriendo es que con el libro electrónico pasa un poquito como con la invención de la imprenta. Está mucho más extendido, pero tiene un problema. Y es que no basta con que los libros estén preservados, que ahora probablemente con las copias digitales todos los libros que se publican están preservados. Puede haber una copia digital en cualquier sitio, ¿vale? En la nube, en tu ordenador puede existir. El problema es que esos libros sean accesibles, porque en el momento que Amazon tenga una copia de todos los libros, si decide no ofrecértelos o no ofrecértelos salvo un pago muy grande, nos da igual que existan esos libros y no sean perdidos y no los podemos leer. Y ese es el gran riesgo del siglo XXI. De hecho, en 2006, por ejemplo, George Bush amenazó con el cierre de todas las bibliotecas públicas quitándoles presupuesto. O sea, llegó a amenazar con el cierre de todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos, eliminando el presupuesto que había para bibliotecas públicas. Con lo cual, lo que es una quema de libros sin quemar los libros, ¿no? Porque lo que evita es el acceso a esa información. Y nada, y esto es lo que te quería contar sobre quemas de libros. Yo tengo un sueño de hacer una reeditorial Una que reeditorial. se dedique a libros descatalogados que no deberían estar descatalogados, por lo menos en España. Bueno, claro, en España no voy a hacer una editorial en Estados Unidos. Sí, porque hay muchos libros que no se pueden conseguir y que si los buscas te cuestan un pastón porque alguien lo tiene de segunda mano y sabe que es el único ejemplar que se vende y te lo vende a 100, 200, 300 euros. Y hay libros que de verdad da mucha pena no poder leer. Se han reeditado. ¿Te acuerdas? Bueno, cuando hemos leído Pájaros de América de Lorrie Moore, ese libro ha estado descatalogado mucho tiempo y ahora porque 6 Barral recuperó todos los cuentos de Lorrie Moore, pero bueno, todos los cuentos escritos hasta ahora. Pero bueno, creo que y también Klaus y Lucas estuvo descatalogado, o sea, hay libros así muy potentes que están descatalogados todavía y que de vez en cuando los recupera alguna editorial. Sí, bueno, Y... Stoner, que fue un libro escrito hace muchos años y que realmente se recuperó hace no tanto, hace quizá una década o por ahí. Sí, hace unos 10 años que se recuperó Stoner y todavía cuando alguien lo lee lo redescubre. Sí. Pues sí, muy interesante. Más interesante lo de los pecados en la cabeza del obispo. Los pecaditos ahí directamente, sí. Bueno, Fernando, ¿me cuentas un libro? Mira, por primera vez hace mucho tiempo nos vamos a contar un libro que solo hemos leído uno de los dos. Llevamos mucho tiempo contándonos mutuamente libros. Hoy me toca contarte un libro a ti, que es un libro que a mí me ha gustado mucho. Lo digo ya de antemano. Es de esos libros que uno tiene siempre en la mente que, bueno, algún día leerá y llegó el día y me ha gustado. Y además, cuando lees el título, que es El Gran Gatsby, a mí siempre me llega a la imagen de, creo que es Robert Redford, me parece que hace Gran Gatsby, ¿no? Robert Redford con smoking. O sea, Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Sí, en esa película yo creo que es la película que más guapo está del mundo mundial. Pues ya ves, la imagen que tengo es esa, ¿no? Pero realmente está basada en un libro. El Gran Gatsby fue escrita por Francis Scott Fitzgerald, ¿vale? Que nació en 1896, murió en 1940. La verdad es que vivió pocos años, 44. Que fue un novelista y escritor estadounidense muy conocido, pero si te fijas realmente sus novelas fueron muy pocas. O sea, escribió El Gran Gatsby, escribió Suave es la noche, A este lado del paraíso, Hermosos y malditos, y el amor del último no sé qué, The Love and the Last Tycoon, que no la llegó a terminar, ¿vale? Esa novela se quedó inacabada y luego escribió muchos cuentos y tal, pero como novelas escribió esas. También es cierto que murió con 44 años, tampoco tuvo mucho más tiempo, ¿no? Y que es quizá el gran escritor, o se considera como
el gran escritor de la era del jazz, el gran escritor de la generación perdida americana, en fin. Esta obra está ambientada al final de la Primera Guerra Mundial, al comienzo de los locos años 20. Él la escribió, Fitzgerald la escribió en la Riviera Francesa en 1924, luego la terminó, estaba en Europa cuando escribió esta novela. Y él, como no tenía abuela, dijo que había escrito la mejor novela que se había escrito nunca en los Estados Unidos, ¿no? La esta en principio, esta novela se iba a publicar por entregas en la revista, en una revista muy popular en aquella época en Estados Unidos, que era la revista Liberty, pero esta revista se negó a publicarla, a leerla, porque consideraba que era una historia inmoral, ¿no? Porque es una historia de amor, una historia de adulterio, en fin, la consideraba una historia muy inmoral y que no era para sus lectores y no la publicó por entregas y se publicó finalmente como una novela. Lo que nos gusta, o lo que me ha gustado a mí, y que a ti te gustaría, porque nos gusta en este programa, es que todo este libro es un juego de espejos, de vidas paralelas, de mentiras, de verdades, no se sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira. Trata, pues eso, ¿no? Nuestro tema favorito, que es la mentira. El narrador de la obra, bueno, como siempre decimos, bueno, nunca lo decimos, aquí hay spoilers, o sea, si no quieres saber nada de la novela, no continúes viendo esto, porque aquí no podemos evitarlo, vamos a destripar la novela. El narrador de la novela. Voy a taparme los oídos porque yo quiero leer el Gran Gatsby. El narrador de la novela es Carraway, que es un joven de buena familia que regresa de la Primera Guerra Mundial y decide establecerse cerca de Nueva York, en una zona residencial que tiene un nombre muy curioso, pero que es que ahora no lo recuerdo, y dedicarse al mundo de la especulación bursátil, ¿no? Que es una cosa como muy de los años 20 y que desembocó luego en el 29, en la gran crisis bursátil del 29. Y decide dedicarse a eso. Entonces alquila una casa modesta en una zona bien, en las afueras, muy a las afueras de Nueva York, ¿no? Y su vecino, precisamente, es Gatsby, Jay Gatsby. Gatsby es un tipo que organiza fiestas salvajes, gigantescas, pantagruélicas, en una casa que también es salvaje, gigantesca y pantagruélica. En la novela es una sucesión de fiestas y de reuniones para comer, para beber, que al final Fitzgerald lo que quería era reflejar el espíritu de los años 20, a los que llamó que era la mayor orgía de la historia. Y bueno, pues ahí se celebran muchísimas fiestas. Él no acude, no suele acudir a esas fiestas, no lo invitan, pero él pues lo ve, ¿no? Que es en la casa de al lado y empieza a describir pues quién acude, no, es cómo son las fiestas, lo que se come, lo que se bebe, en fin, ¿no? Todo lo relacionado con la fiesta. El porqué de tanta fiesta lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Todo en esta obra, como te he dicho, es susceptible de considerarse falso, ¿vale? Gatsby, cuando se habla de él al principio de la novela, es el paradigma del hombre de ciudad que empieza a surgir en aquella época, en el sentido de que realmente, bueno, tú que has vivido en una gran capital, ¿no? Como es Madrid, sabes que realmente de tu vecino sabes muy poco. O sea, lo tienes puerta con puerta y sabes muy poco de él. En los pueblos es diferente, pues bueno, porque tienes más interrelaciones y conoces más cosas de casi todo el mundo, ¿no? Pero en una gran ciudad realmente conoces muy poco de Alba. Bueno, pues Gatsby es el paradigma de eso. Es un tío que todo el mundo va a sus fiestas, pero en realidad ninguno de sus invitados lo conoce de nada. No saben sobre su origen, ¿no? Se especula todo, que si viene de familia, bien, si es un asesino, si no lo es, si es un contrabandista, si no lo es, si es un mafioso, estamos en los años 20, ¿no? La mafia esta de Chicago, del contrabando de alcohol, si es un mafioso, si no lo es. De hecho, en un momento dado, a Carraway, bueno, el propio Gatsby se presenta como que es descendiente de una familia rica extinguida y que ha estado viajando por el mundo y que es cazador y que es coleccionista de joyas y que es un héroe de guerra, ¿no? Y es todo así. Y de hecho, en un momento dado, Gatsby, no Gatsby directamente, sino uno de sus criados, invita a Carraway, al narrador, a que vaya a una de las fiestas. Y el propio Carraway está en un momento dado, pues describe la fiesta, lo que hay, quién está, lo que se hace, la comida, la bebida. Y en un momento dado está contando que está hablando con alguien, ¿vale? Y resulta que es que han coincidido en el ejército, en el mismo batallón o en la misma compañía, o no sé qué, y empiezan a hablar del tema. Y Carraway le dice, y lo que yo no sé qué hago aquí porque no conozco a ese tal Gatsby. Y dice, coño, pues si Gatsby soy yo. Yo soy Gatsby.
sea, nadie conoce a Gatsby tampoco. O sea, está por ahí el hombre pululando y nadie lo conoce. Bueno. ¿Por qué Gatsby se acerca a Carraway? ¿Vale? Que esto es nuestro segundo tema favorito, que es el amor. Ah, Es nuestro segundo tema favorito, ¿no? sí, es que hay otro, pero no voy a decir nada por si Ah, aparece. vale. Bueno, pues en este caso nuestro segundo tema favorito es el amor. La razón es la siguiente. Carraway es primo de Daisy. Daisy es el amor de juventud de Gatsby. Y todo este despliegue de oropel, de luces, de fiesta, de tal, simplemente es una manera que tiene Gatsby de intentar atraer a Daisy hacia él. Vale. Lo que ocurre que Daisy está casada con, Daisy es de familia bien, de alta sociedad americana, y está casada con otra persona de una alta sociedad, de Tom, ¿no? Eh, que viven por la zona. Conocen el tema de las fiestas, pero nunca les ha traído demasiado a acercarse. Entonces, todo ese despliegue de fiestas que hace Gatsby es precisamente para atraer a Daisy, para volver a tenerla cerca de él, pero no lo logra. Con lo cual, lo que decide es recurrir a su primo, a Carraway. Le invita a una fiesta y lo convence de que invite a su prima a ir un día. Y efectivamente, Daisy va allí, se encuentra con Gatsby, se enamoran y tienen una relación. Se vuelven a enamorar y tienen una relación. Gatsby, digamos, podría ser el espejo de precisamente del marido de Daisy. ¿Vale? Daisy, o sea, el marido de Daisy, Tom, es rico por herencia. Gatsby es un tío que se ha hecho a sí mismo, se ha inventado todo, su nombre, de hecho no se llama Gatsby, se ha inventado cómo ha obtenido su dinero, o sea, se lo ha inventado todo, ¿vale? Es todo invención, mientras que Tom, digamos que es todo cosa heredada. Y entonces, cuando empieza la relación entre Daisy y Gatsby, se lía la novela y empieza una especie de triple juego de espejos, porque hay tres parejas. Estamos, por un lado, Gatsby conquista o reconquista a Daisy, que fíjate que la traducción de Daisy es Margarita, ¿vale? A su vez, Tom tiene un lío, tiene una aventura con otra mujer casada que se llama Myrtle, que significa mirto, que es otra flor. Aquí Fitzgerald puso nombre de flores a las dos porque lo que quería es hacerles ver o hacerte ver que realmente pintaban, o sea, pintaban poco como tal ambos personajes, ¿no? Simplemente eran mujeres floreo, digamos. Y a su vez, Carraway, el narrador, tiene una relación con una tenista. Estas tres relaciones son distintas versiones de las relaciones humanas de pareja, ¿no? Gatsby es el amor, como un amor ideal, ¿no? Es el chico malote reformado por amor y la chica bien, ¿no? Esa sería esa pareja. Tom y Myrtle son el amor interesado, casi transaccional, ¿no? El sexo a cambio de cosas, o sea, a cambio de tener un apartamento, de tener ropa, ¿no? Es una cosa como muy transaccional. Y luego el narrador y la tenista son como un amor rutinario, un amor estancado que no avanza ni retrocede. No son tres versiones del mismo amor, son tres espejos en el que ves reflejadas tres formas de relación de pareja. Y luego, por otro lado, otro juego de espejos que hay es que tanto Gatsby como Myrtle son ambos de origen humilde. Mientras que Tom y Daisy, incluso Carraway, el narrador, son de clase alta. Tanto Gatsby como Myrtle lo que buscan en el amor es la salvación, ¿vale? Gatsby busca la redención, ¿no?, de su pasado y Myrtle la redención económica de su pasado. Quiere salir de la casa en la que está, ¿vale? Entonces lo que busca es prosperar y Gatsby lo que busca es redimirse de su pasado volviendo al amor de Daisy. Bueno, hay otra cosa muy interesante también con esto de la verdad y la mentira, es que aquí todo el mundo sabe que se está poniendo los cuernos unos a otros. O sea, Daisy sabe que Tom tiene una relación con alguien, Tom sabe que su mujer se ha liado con Gatsby, todos lo saben todos acaban juntos más o menos, relacionándose, teniendo conversaciones entre ellos, conversaciones tensas, hasta tal punto que en un momento dado, ya al final de la novela, se van de fiesta a Nueva York y acaban en un salón de bodas. Tom, Daisy, el narrador, Gatsby y tal, ¿no? Y acaban todos en un salón de bodas que es muy metafórico que acaben precisamente en un salón de bodas. Y ahí hay una discusión y Gatsby se lleva a Daisy en coche y se la lleva de vuelta a casa. Por el camino se la lleva con el coche de Tom.
por el camino pasan delante de la casa de Myrtle. Myrtle confunde el coche, o sea, no confunde el coche lo reconoce, piensa que es Tom, trata de que pare, se pone delante y sin querer Gatsby la atropella y la mata. No, Probablemente, porque eso no se llega a decir en la novela, realmente no conducía Gatsby. Gatsby, sino que conducía Daisy. Vale. Huyen, Gatsby decide asumir la culpa, deja a Daisy en casa, pero le dice que huya con él, que va a huir, ¿vale? Para que no acabe en la cárcel y que huya con él. La otra se mete en su casa y él, escondido en el jardín de una casa bien, ve cómo Daisy y su marido se reconcilian. Entonces, bueno, pues Gatsby se viene abajo, se deprime, se va a su super casa, echa a todos los, ¿cómo se dice? A todos los criados para quedarse solo, a la espera de que ocurra una de las dos cosas, y es que venga la policía a detenerlo, pero la policía realmente no tiene ninguna pista, no sabe qué ha pasado, sabe que ha habido un atropello, pero no sabe quién ha sido el que ha atropellado, o que venga el marido de Myrtle, que él sí sabe quién lo ha atropellado a su mujer, a matarlo. Y efectivamente aparece el marido de Myrtle y lo mata. ¿Vale? Al final de la novela, pues nos vamos enterando realmente de quién era Gatsby, porque su padre va al entierro y le cuenta a Carraway quién era, pues, ¿no? De su juventud, en fin, pues de clase baja, etcétera, etcétera. Y a ese entierro no va nadie, ¿no? Empezamos con el esplendor, ¿no? De las fiestas y al entierro, al agujero ese en el que acabamos todos, no acude nadie, más que el narrador, su padre y creo que nadie más. Bueno, si te fijas, en cierto modo, hay una cosa como muy, ¿cómo se dice? Moralizante, pero no es moralizante. Al final, esta historia del Gran Gatsby es una historia de un barco que se hunde. Y en un barco que se hunde, en el Titanic, normalmente los que se salvan son los de la clase alta y los que se hunden son los de la clase baja. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque Daisy y Tom salen de esa juntos, no se separan, acaban viajando por todo el extranjero, ¿no? Como un matrimonio normal. El narrador Carraway, que también es de clase alta, pues bueno, se acaba cansando de trabajar en esto de la banca, o sea, de la banca de las inversiones, también desaparece. Y al final los que acaban muertos son Myrtle, que lo que buscaba era Los salir pobres. de su vida pobre, y Gatsby, que en ese momento no era pobre, pero que era un tío que venía de abajo, ¿no? Y que realmente toda la parafernalia era simplemente para recuperar el amor de Daisy, ¿no? A la cual había conocido, porque claro, dice, si era de clase baja, como se había enamorado de Daisy. Y era porque antes de la Primera Guerra Mundial, él había estado haciendo el curso de oficial en un campamento militar americano cerca de casa de Daisy, claro, y todos vestidos con el uniforme, eran todos iguales. Los ricos, los pobres, todos eran exactamente iguales. Y en una fiesta conoció a Daisy bueno, y se enamoró de ella. Curiosamente, esto realmente es casi la autobiografía de Francis, o sea, de Fitzgerald, ¿vale? Casi es su autobiografía, porque él nació en Minnesota, igual que Gatsby, exactamente creo que nacen en el mismo pueblo. Igual que él, para ir a la Primera Guerra Mundial, hizo un campamento militar en Camp Taylor, en Louisville, y luego acabó en Alabama también como militar, donde se enamoró de su futura mujer, que era una chica de clase alta, mientras que él no lo era. Y tuvo con su mujer, con Zelda, se llamaba Zelda Saire, con Zelda, que la mujer de Scott Fitzgerald, tuvo una relación súper extraña también, muy de idas y de venidas, de estar y no estar, ¿no? Tuvieron una relación muy extraña. ¿Qué más ya para acabar? Se cree que cuando Fitzgerald escribió esta novela, que era como muy autobiográfica, era porque él pensaba que se podía, era una forma de volver atrás, ¿no? Es decir, o sea, de la imposibilidad, mejor dicho, de la imposibilidad de volver atrás. Gatsby intenta volver atrás, intenta recuperar a Daisy, ¿no? Que sería su Zelda en este caso, intenta recuperar a Daisy, pero no lo logra. Y era la forma que tenía él a sí mismo decir que lo que había hecho ya no se podía deshacer, que no podía intentar volver a reconquistar a Zelda y que no hubiera pasado nada, ¿no? Que eso era imposible, que es lo que le pasa a Gatsby, que intenta hacer una cosa que al final es imposible. ¿Cuál era nuestro tercer tema?
La memoria Ah, la o la memoria, sí, claro. desmemoria La o el desmemoria. olvido, pero es normal que se te haya olvidado. Claro. Sí. Bueno, pues estamos aquí que le vamos a hacer un libro de reclamaciones a Antonio Báez, sus libros, estos dos, que están al revés, pero bueno, La radiante edad y La magia de los días le van a hacer unas cuantas preguntas. Antonio Báez ha publicado varios libros de cuentos, que además ha hecho alguna promoción ahora con este que es el último, ¿no? Mucha suerte, Griego para perros, Recuerdos del pelo largo, además de relatos sueltos en diversas antologías como Velas al viento, los microrrelatos de las naves de los locos y Mar de pirañas, nuevas voces del microrrelato español o en revistas digitales como Penúltima. En Talentura han aparecido con anterioridad estas dos novelas, La memoria del gin tonic y La magia de los días. Trabaja como profesor de secundaria en un instituto de Málaga donde da clases de latín, griego y cultura clásica. ¿Puedes responder a alguna pregunta en latín o griego? No nos importa, aunque no te entendamos nada. No, no os preocupéis, no voy a hacerlo, no sería capaz tampoco. O sea, tú eres de las personas que dicen, es que habla latín. Y dice, pues sí, pues habla Sí, latín. Háblame, o musa, del varón. la épica. Épica. Pues si quieres comenzamos. Empezamos con una fácil además. ¿Qué Venga. clase de chucho eres? Bueno, ¿qué clase de chucho soy? Una pregunta que empieza por arriba, ¿no? A ver, es una de esas preguntas que no sé ya en qué libro de los que has enseñado está, pero que si soy algún tipo de perro, que supongo que lo soy, es un perro callejero, como un chucho. Y los perros salen en mis libros así con cierta frecuencia. A mí me dan miedo los perros realmente. A mí cuando se me acerca un perro y me pongo muy nervioso. Tengo que tener mucha confianza con el perro para que yo esté tranquilo. Sin embargo, en los libros, para mí los perros tienen un potencial así, no sé si metafórico, ¿no? Pero salen muchos y son unos perros que prácticamente hablan o están a punto de hablar. El primer relato que yo publiqué en un libro era la relación entre un perro y una mujer que lo encontraba, una relación amorosa entre un perro y una señora que lo encontraba en una nevada. Y entonces para mí el perro siempre es un perro humano, un perro dentro del cual hay siempre una persona. Así que en tu perro callejero hay también una persona, ¿no? Entiendo. Sí, sí. En ciertas situaciones de alguno de esos libros, alguien se detiene y charla con un perro en mitad de la calle. O sea, la calle y el perro yo creo que son bastante simbólicas de lo que a mí me gusta. ¿A qué quieres dedicarte de mayor? Bueno, mayor soy ya. O sea tengo la suerte de dedicarme un poco a lo que me gusta realmente. Pues me dedico, me gano la vida con la enseñanza y me gusta, lo paso bien con los chavales. Tengo la suerte de tener unas asignaturas que no están masificadas, no tienen muchísima gente y estoy a gusto con ello. Entonces, y por otro lado, la actividad de la enseñanza te deja tiempo libre, por lo menos en mi caso, para poder trabajar, luego para escribir y me dedico un poco a lo que me gusta. Entonces, creo que soy afortunado en ese sentido. Y como voy a ser un poquito más mayor dentro de poco, pues eh, cuando me jubile, pues me gustaría seguir haciéndolo. Lo que me gusta que es callejear como un chucho. Mm, entonces, ¿de qué te ríes? Uf, me río. Pues no quiero ser así pretencioso, pero yo creo que me río un poquito de todo, ¿eh? Sinceramente, eh, me da risa casi todo. Hay cosas que, hombre, que son grandes tragedias y no te puedes reír de ellas. No te puedes reír de ellas en el momento. A tiempo pasado todo el mundo se ríe de todo, creo yo. Y hay que reírse de las cosas porque si no se te vienen encima. Entonces me río, siempre que puedo me río. Y me río de mí mismo, intento, por lo menos, que el primer objeto de la risa sea yo, para poder reírme de cualquier otra cosa,
pues para tener como argumento para reírme de otras cosas, mejor que me haya reído de mí mismo antes, ¿no? Así que me río que, bueno, siempre que una situación que dé de pie a la risa está bien. Anoche me reí mucho, anoche me reí mucho. Estuve con unos amigos que hacía muchísimo tiempo que no los veía y me reí mucho, nos reímos todos mucho y estuvo muy bien. A ver si no se nos han agotado las risas y nos reímos un poco aquí también. ¿Por qué brindamos? Mira, me vas a sacar. Qué atorno, Fernando, ¿no tienes algo No, para brindar? Jolines. Tengo agua, Bueno. tengo agua. ¿Y por qué brindamos? Pues mira, anoche brindé mucho también. Eh, yo creo que hay que brindar, así, un brindis es así como un acto simbólico que está muy bien, que es un poco, te hermana, ¿no? Con la gente con la que estás. Brindar con los desconocidos es una cosa que está muy guay. Cuando tú estás en un sitio y no conoces a alguien y chocas el vaso con alguien que no conoces, a mí eso me gusta mucho también, ¿no? Pues entonces, pero ¿por qué brindamos? Era la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues por casi todo se puede brindar, se puede brindar por nada. El hecho de brindar está muy bien. Eh, eh, el brindis es un gesto eufórico, ¿no? Te da su subidón. Este verano hice con mi hijo mayor, yo paso los veranos en Pontevedra y así en un ámbito familiar con mi cuñado y mi hijo hicimos como un pequeño corto. Y el corto acababa con un brindis. Entonces, el brindis siempre también aparece en algunas situaciones de algún libro mío, porque tiene una carga así muy fuerte. Y un brindis en la calle, un brindis de chuchos, de perros callejeros. Estás haciendo el hilo del podcast, que lo sepas. Sí, sí. Esto no sé si preguntártelo a ti o se lo tendría que preguntar a tu mujer, pero vamos, te lo pregunto a ti que es el que estás. ¿Cómo lo haces? ¿Con truco o sin truco? La llamo No. y que ella lo diga. Pues mira, lo hago con truco. Yo creo que la magia se hace con truco. La magia a mí me maravilla. A mí el truco más simple me engaña. O sea, no, yo no necesito tener delante a un gran mago para dejarme seducir por la magia. Pero debajo de la magia siempre hay truco. Entonces, está muy bien dejarse arrebatar y sorprender por el número, pero todos tenemos que saber que para que eso funcione bien y para que pues el truco hay que currárselo y hay que trabajárselo. Así que yo creo que lo hago con truco y con mi mujer también lo hago con truco, la verdad. Lo importante es que el truco no se vea. Claro, claro, claro. ¿Cuántas veces y sobre todo con cuántos hombres y mujeres había hecho antes aquello? Ah, vale. Pues a ver, esa pregunta que creo que está en una situación así, en un contexto así un poco morboso de un relato, creo que es, se refiere a una especie de secuestro, ¿no? Alguien que llega a tu casa, te secuestra, te pone una bolsa en la cabeza y te retiene, una situación un poco morbosa, ¿no? Entonces la víctima llega a un momento en el que se engancha de esa situación y de la persona que está llevando a cabo eso, entonces siente una especie de celo retrospectivo sobre, sobre ese momento que es tan morboso y tan siniestro, ¿no? Entonces se pregunta cuántas veces habrá hecho ese hombre, ese secuestrador, eso mismo con otro hombre y con otras mujeres, porque esa persona quiere la exclusividad, ¿no? Entonces, eh, a mí, lo que, no sé si lo he dicho antes, las situaciones morbosas me crean literariamente un interés muy grande porque más allá de lo que es delito o no delito en la vida real, en la ficción funciona muy bien, ¿no? Entonces, mm, no sé si he contestado la pregunta. Sí, mira, y además Sí. se hila mucho con la mía siguiente. ¿No sería mejor mantenerse en un terreno más neutro, menos morboso? Ay, sí, quizás, sí, sería mejor, sería mejor.
no haber llegado a determinadas situaciones o a determinados momentos. Eso hubiera sido mejor. Pero entonces a lo mejor nos hubiéramos quedado sin averiguar cosas. Yo defiendo, bueno, mi mujer me ha dicho alguna vez, te van a detener, un día te van a detener. Si esta persona sabe lo que está haciendo, te va a denunciar. Bueno, a mí me gusta mucho la vigilancia. Uno de los capítulos del libro, el último, es Hombres rigurosamente vigilados. Quiere decir que yo cuando observo a alguien, me gustaría seguirlo a su casa, que no me viera, evidentemente, y sentarme al lado y durante 24 horas observar todo, absolutamente todo lo que hace, ¿no? Entonces, ahí hay un morbo de curiosidad al que quizás no deberíamos haber llegado, ¿no? O sea, que te gustaría ser el hombre invisible un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Eh, ¿Por qué un instante tan bello ha de ser tan efímero? pues eso digo yo. ¿Por qué? Porque esos momentos pasan y casi que te das cuenta cuando han pasado, ¿no? Esa manera de que se te pierde, ¿no? Es como el agua que se te va de las manos. Y son momentos que tú querrías retener y es imposible, ¿no? Entonces, eh, yo a veces no veo la hora de irme, ¿no? O sea, anoche yo no encontraba la hora de irme, pero te tienes que ir. Llega un momento en el que te tienes que ir y entonces ha pasado. ¿Por qué es tan rápido? Pues qué pena, ¿verdad? Qué pena. Sí. Y en ese caso, ¿por qué no te conformas solo con la historia? Ah, no solo con la historia, ahora que digo yo esto. La historia. Ay, la historia. Sí, cuando nos cuentan una historia, ¿no? Nos cuentan una historia y queremos sacarle a la historia una enseñanza o queremos sacarle un partido, queremos sacarle un rendimiento. Y a mí me gustan las historias por la historia en sí misma, ¿no? No pretendo, yo cuando leo un libro no pretendo que me enseñe absolutamente nada. No espero una enseñanza. La puedo encontrar por el camino, te digo que no la encuentre, pero las historias en sí mismas son muy interesantes. La historia sin desenlace, la historia sin nudo, la historia sin presentación, o sea, un algo que alguien te cuenta y que no va más allá que eso. eh, a mí me... Yo a veces cuento una historia y la historia empieza con unas expectativas muy altas y la gente se queda esperando. ¿Y qué? Digo, pues ya está, nada más, que no había nada más. No. ¿Y para qué vas a escribir un libro? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, es que no sé si que creía que me desconectaba. Eso me pregunto yo, ¿para qué va cuando ya hay tantos libros escritos? ¿Para qué seguiría escribiendo libros? Cuando ya hay gente que lo ha escrito también, ¿para qué vas a escribir tú un libro si quizás no eres capaz de escribirlo también como lo han hecho otros, ¿no? Y sin embargo lo haces, porque tú también tienes que contar tu pequeña parte de la historia. A mí me interesa, yo cuando escribo algo, eh, como yo no tengo la servidumbre de dedicarme a la literatura, no vivo de esto, pues escribir una cosa que solo pueda escribir yo. ¿No? Esto, si lo puede escribir cualquier otra persona, no tiene mucho sentido. Ahora, si es el punto de vista o la manera de contarlo, eso es un poquito más particular y tú te apropias de esa manera de contar o de ese punto de vista, pues tiene más interés. Entonces, a pesar de eso, pues por eso escribimos algún libro que a lo mejor no tiene mucho valor en el conjunto, pero en un rinconcito puede que sí, ¿no? ¿Y qué quieres que haga yo con el libro? Eso, eso es. Pues mira, puedes calzar una mesa, una silla. Hoy día nadie sabe qué hacer con los libros.
Yo soy, en el instituto en el que trabajo, soy el bibliotecario y me traen donaciones de libros que a veces son interesantes tenerlos en la biblioteca y otras veces pues no tienen interés tenerlos allí. No son libros que en una biblioteca escolar se vayan a mover. Y sin embargo la gente, es que yo no soy capaz de tirarlos. Digo, bueno, entonces los tiro yo. Entonces el libro tiene un prestigio del que nos hemos quedado enganchados. No somos capaces de tirar un libro, pero tampoco somos capaces de leerlo. Entonces, quien te viene a veces con ese libro tampoco tiene interés en leerlo. Digo, bueno, entonces, a ver, si esto si no sirve para leerlo, pues hoy no vamos a calzar la mesa porque tiene las patas equilibradas, pues lo tiramos, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Para qué? De eso hemos hablado también y sirven también para forrar otros libros. Claro, hoy los libros se hacen esculturas, ¿no? Tú vas a las bibliotecas y con los libros que no saben qué hacer, hacen como una escultura, por no tirarlo, o sea, por darle al libro ese valor simbólico que tiene y del que nadie quiere dudar tampoco. Es que un libro, quemar un libro, ¿no? Quemar un libro. Yo a veces digo, lo mejor que podíamos hacer es quemar los libros y así reaccionábamos. O sea, imagínate en el instituto donde te están quemando los libros, entonces se produce una reacción de defensa a los libros. Pues venga, pues si los vamos a defender, vamos a leerlos. Eso, muy bien. ¿Cuándo dejó papá de hacer sombras o cuándo dejamos nosotros de pedírselo? Oh, y la sombra en la pared, ¿no? Eso, sombras chinescas. Pues sí, a mí mi padre me hacía sombras así. Yo llegué a vivir en el campo y llegué a vivir bueno, pasé tiempo en casa de mi abuelo y conocí la luz de candil. La luz de candil es una luz fantasmal, pues una luz que los objetos se mueven, todo tiembla. Y entonces yo no sé si mi padre me hizo sombra chinesca 2 veces, 3 veces o 300, porque los recuerdos infantiles con un solo detalle ya te parece que aquello era frecuente y que siempre ocurría, ¿no? Pero tengo ese recuerdo de eso, de las sombras, y me seduce mucho eso, esa magia de la sombra en la pared, que la sombra es así un poco deformada, ¿no? Por esa luz tambaleante. Y hace poco vi, o me inventé que vi, a un vecino que yo tengo en otro contexto, haciendo, yo lo vi a través de la ventana, así como espiando, siempre estoy espiando. Y una persona que yo veo que siempre está aburrida, ¿no? Estas personas que tú dices, qué vida más rutinaria y tal. Y de pronto lo vi haciéndose sombras en la pared. Digo, hostia, qué mundo, qué guay, qué estarán encontrando ahí, ¿no? Hostia, me pareció una pasada. Y desde entonces lo veo con otros ojos completamente distintos. Y también tengo que decir que seguramente lo estaba haciendo sombras, que todo me lo inventé. O sea, estaba haciendo otras cosas, hizo un gesto y yo dije, está haciendo sombras. Es más chulo pensar eso. ¿La maldad se entiende con la maldad? Ostras, pues la maldad es muy jodida. La gente mala existe, yo creo que la gente mala existe, no soy nada ingenuo. A mí no me parece que todo el mundo sea bueno. Entonces, con los malos no se puede ser bueno. A los malos hay que señalarlos rápidamente, controlarlos y no dejar que se escapen. Entonces, hombre, no puedes utilizar exactamente las mismas armas que el malo, pues si no, tú también eres malo, ¿no? Pero para entender la maldad hay que tener un pensamiento malvado también. O sea, una cosa es la práctica de la maldad y otra cosa es el pensamiento malvado. Y para entender determinadas cosas y controlar determinadas situaciones hay que ser malo de pensamiento. Yo es que en ese sentido soy muy poco ingenuo, creo que pragmático para resolver eso, ¿no? Entonces, cuando ve a alguien malo, para entenderlo y para controlarlo, tú tienes que pensar, creo yo, tienes que pensar con sus mismos
con sus mismas herramientas. Y luego actuar, evidentemente actuar de la misma manera no puedes porque entonces eres como él. Pero bueno, poco, no sé si he contestado la maldad. Sí. Maldad. Ahora tenemos a Putin, que es muy malo. Tía, Putin, qué malo es, qué malo es. Putin es muy malo. ¿Y antes era bueno? O sea, Putin ahora es malísimo, pero es que hace unos días Putin era bueno. O sea, Putin ahora está haciendo cosas malas. Antes no las hacía, pero quizás las pensaba, ¿no? Entonces, a Putin Seguramente. se le veía venir también, ¿no? Tú al malo lo ves venir, ¿no? Pero claro, cuando te conviene, pues te conviene Sí. ser aliado del malo o estar en contra del malo. Pero el Sí, malo siempre, efectivamente tienes que tener ahí el pensamiento de cómo lo miro esto para saber si es malo o no. que no te la cuele, ¿no? El malo te la intenta colar, o sea, para que no te la cuele tú tienes que venir anticipándolo. Hmm. Mm. ¿Y qué tipo de historias escribe usted? Pues las historias que tienes tú ahí, no sé, historias así de muy poco, a ver, ¿cómo diría yo? Yo creo que intento buscar historias que hayan sido, ¿cómo te diría yo? O que estén contadas dentro del mundo y del ámbito que yo conozco. Yo no puedo contar algo de lo que yo no sé nada. Yo no puedo hablar de la guerra de Vietnam porque no. Yo no me documento nunca para escribir. O sea, incluso cuando he hablado de temas que mi primer libro iba, una de las situaciones que trataba era el Alzheimer, la pérdida de memoria. El Alzheimer, nunca mencioné esa palabra, pero bueno, en una persona mayor que pierde memoria y pierde facultades y tal. Y, oh, ¿te documentarías para esto? Digo, sí, sí, documenté mucho. No, no me documenté absolutamente nada. O sea, eh, la observación, a mí me gusta escribir por medio de la observación. Yo cuando tengo que abrir un libro de historia para hablar de lo que ocurrió en 1500, en 1500 yo no sé lo que ocurrió, pero tú que me lo estás contando tampoco. Entonces a mí, por ejemplo, la novela histórica, digo, no, no me dice nada por eso, porque hay que, creo yo, que un poco eso, escribir de aquello que tú controlas, que tú conoces, y hombre, hay mundos más interesantes que otros. No creo que mi mundo sea especialmente interesante, pero es lo que yo controlo. Ujú. ¿No ilumina una buena historia? No ilumina una buena historia, no ilumina, no ilumina. No, yo no creo que la historia iluminen mm, nada ni sirvan para iluminar nada. De hecho, una de las... Vamos, a mí esto se me ocurre sobre la marcha, que tampoco... Yo cuando estoy escribiendo esa frase, creo que yo luego empiezo a decir que es mejor una historia que oscurezca, porque era el capítulo este de las sombras, y entonces me da por ahí. Y digo, pues no, las historias que nos cuentan nos quieren iluminar sobre el mundo, nos quieren enfocar sobre algo, ¿no? Y digo, pues ahora vamos a decir lo contrario. O sea, porque una de las maneras de averiguar algo es si todo el mundo pone el foco en un sitio, pues tú, si desplazas el foco 10 centímetros, ya estás viendo otra cosa. Entonces, si llevamos toda la vida diciendo, es que la historia nos ilumina, nos cuenta, pues vamos a decir ahora durante 10 minutos que no, que lo interesante es que una historia nos ensombrezca. Y entonces a partir de ahí quizás averiguar alguna cosa, ¿no? Ujú. Simplemente porque has desplazado el foco un poquito en relación a lo que piensa todo el mundo. Entonces, me quedo otra vez sin conexión, creo. Sí, te va y viene la conexión. Yo tengo unos medios tecnológicos muy, Difusos. muy precarios. Precarios. ¿Y de dónde vienes? ¿De dónde vengo? Pues vengo de mi casa, eh, eh, bueno, de mi familia, de mis padres, de mi contexto, donde un poco venimos todos, ¿no? De unas situaciones que son diferentes para todo el mundo, pero al mismo tiempo muy parecidas, ¿no? Entonces, pues eso, vengo el libro este último
La radiante edad habla un poco de eso, de dónde vengo, de mi contexto familiar y de cómo tu contexto familiar y histórico y personal te condiciona el mundo o te pone unos objetivos o cómo tú te deshaces de esos objetivos que el contexto te cree que son los que te pertenecen, a los que te convienen. Entonces, bueno, vengo de una familia muy humilde, muy cariñosa y con muy pocos medios. Entonces, de ahí. Bueno, pues esta pregunta también es fácil, ya para terminar. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Oh, hostia. Bueno, pues un tiempo razonable. Un tiempo razonable, ¿no? Tampoco hay que ponerse muy pesado. Eh, yo me gustaría vivir en buenas condiciones. Las condiciones llega un momento en el que tú empiezas a ver ya que la chapa y pintura y el motor y tienes que pasar por el taller y entonces, bueno, en buenas condiciones un tiempo razonable no estaría mal. Eh, yo, a mí la muerte me interesa muchísimo y me encanta que todo el mundo se muera. Me encanta, me parece maravilloso. O sea, porque sí, o sea, me parece la gran maravilla de la vida, es que la vamos a palmar todo. Y entonces, chiquillo, pues, eh, vamos a pasarlo bien y no te pases de listo porque tú vas a ir al mismo sitio que yo. O sea que está bien eso. Así que un tiempo razonable en buenas condiciones no estaría mal. Nos preciamos eternos sin motivo. Sí, sí. La acumulación, por ejemplo, de riqueza y todo ese tipo de cosas. Y yo, pero ¿para qué si te vas a morir, chiquillo? Pero si es que te vas a morir. Yo cuando veo a gente así avariciosa y digo, pero que si es que te vas a morir, me gusta pensar pero que este tío se muere, que se muere, que se muere, y lo que tiene y eso que quiere ambicionar, pues, que no lo va a ver ni no lo quiere para nada. A mí me contaron una vez, bueno, un familiar, una anécdota de la guerra civil, del tonto del pueblo, bueno, pues que entraron, no sé si qué ejército fue, si el nacional o el republicano, el que fuera, que entró en un pueblo y se llevó unos cuantos para fusilar y entonces el tonto del pueblo seguía el camión que se lo llevaba hacia el cementerio, ¿no? Y les decía, no los matéis y se van a morir solos. Claro, claro, es que no hay que matar a nadie, es que es así. Claro que sí. El tonto del pueblo era el más listo de todos. Ajá. Algunos habría que encerrarlos, pero no matarlos. Sí, claro. Se murieron encerrados. Claro. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante la Muchas gracias entrevista. a vosotros, a vosotros. Y nada, esperamos que te vaya muy bien. Voy a enseñarlo otra vez con la radiante edad. Y que de paso, si se venden algunos de los otros libros, pues oye, nunca viene mal. No viene mal, ¿no? Así que, no sé, muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Y me gusta mucho la idea esta que tenéis de sacar las preguntas de los propios libros, porque creo que tiene un trabajazo, ¿eh? Yo creo que eso supone para vosotros un trabajazo que parece que no, pero habéis indagado. Y entonces, la verdad es, yo lo agradezco muchísimo, porque yo con los lectores soy muy agradecido. Al lector hay que darle las gracias siempre. Sobre Y todo sobre es todo, que son preguntas que haces y que no esperas que te devuelvan algún claro, día. claro, Y yo creo claro, que está bien responderse a a las respondernos a propias. nuestras propias preguntas, ¿no? Me parece una idea genial, la verdad. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues nada, que tengas un buen día. Igualmente, lo pasáis bien. Feliz ibuprofeno. Hasta Venga, luego. hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, Fernando, hoy que estoy de vaga total, de vaga, como dicen en Cataluña, huelga, eh, parece que he hecho huelga de libros hoy. Te voy a pedir que me hables también de una reseña borgiana, que me cuentes una reseña borgiana. Venga, te lo voy a perdonar. Ya me tomaré venganza y un día no haré nada yo. Que te iba a decir que te iba a hacer la reseña borgiana de un libro, pero es que realmente del libro voy a hablar muy poco. Voy a hablar de todo lo demás.
Se llama, o la he llamado El Resumidor, porque realmente, bueno, tú cuando, no sé si ya has visto el guión en nuestros archivos o te lo has leído. ¿Te lo has leído? No. ¿Sí lo has leído? Sí, de La hecho he palabra, corregido alguna cosita. la palabra no es resumidor, ¿no? No, no se llaman así. Bueno, yo lo he llamado El Resumidor. Es que yo lo he hecho una vez eso, Mm. hace poco, en unas jornadas sobre la mutilación genital femenina. Fui la persona que estuvo tomando notas y al final del acto leí un resumen de lo que se había dicho en las charlas Vale. y la verdad que recogí en 5 minutos lo que había ocurrido a lo largo de todo un día y claro, todo el mundo decía, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y digo, pues es posible, es lo que hago en mi trabajo también, resumir tochos de 30, 50, 60 páginas, se Bueno, pues puede. yo empezaba diciendo que no sé si lo sabías, porque yo no, que pues eso, que en los congresos, en los simposios, hay un trabajo, se desarrolla un trabajo, hay un escritor profesional cuya misión es asistir a las sesiones, no levanta un acta completa como tal, sino que bueno, al contrario, lo que hace es redactar un resumen, ¿no? Un panel de conclusiones, pues que se lee o que se presenta al final del congreso o del simposio y se presenta a los asistentes y que normalmente eso a las actas de ese congreso se suele incorporar, ¿no? Como resumen pues, de las jornadas o de lo que sea, ¿no? Pues yo decía que no sabía que ese puesto de trabajo existía, ese trabajo lo hacía alguien, pero evidentemente alguien lo tiene que hacer. Bueno. Y el nombre es, porque a mí alguien me dijo, cuando yo lo hice, me dijo, ay, ¿eres la relatora? Y dije, Muy ay, bien. pues yo quiero ser la relatora, no sé qué Sí. es eso, pero entonces no sé si realmente, porque no sé de dónde se había sacado el nombre de esa persona, si se llama relator, se llama resumidor o cómo. Bueno, pues yo lo llamé resumidor porque no lo sabía, pero bueno, relator también es muy bonito, eso de hacer un relato, ¿no? Mm, De mm. algo. Bueno, este trabajo, se llame resumidor, se llame relator, era el que entre 1967 y 1983 hizo Langley Hardy, que era bueno, pues un reputado resumidor o relator muy famoso. Langley recorría la geografía norteamericana asistiendo a cientos de congresos y simposios y jornadas de lo más variado, ¿no? Desde médicos de familia rural a Congreso Internacional de Fabricantes de Cinta Magnetofónica. Asistía a todo, de cualquier tema. Él era capaz de hacer un resumen exacto y útil, ¿no? Al final, ¿qué es lo que importa? Que los resúmenes tienen que ser lo más exactos posible y útiles. Y de hecho, era tan bueno en su trabajo que fue de los pocos, o por no decir el único, que firmaba su obra. A ver, lo habitual es evidentemente que si haces un congreso, pues se hace un resumen, ahí nadie pone quién ha escrito ese resumen, ¿no? Pues este era de los pocos que los firmaba, ¿no? Que él decía, este resumen es el resumen de Langley. Eh, Así que si tiempo después del congreso, de un congreso, pues alguien está interesado en alguna información y resulta que pues, ese resumen era de Langley Hardy, bastaba con leer dicho resumen, ¿no? Pues para hacerte una idea de lo que se había dicho, las conclusiones a las que se había llegado, de cuáles eran los puntos importantes de ese día, de esa jornada o de lo que sea. Em, Como te digo, resumido, ¿no? La palabra resumido por Langley Hardy o las palabras resumido por Langley Hardy eran sinónimo de calidad, como se dice en la publicidad, ¿no? Eran sinónimo de calidad. Hasta que se descubrió la verdad. Otro caso de otro tema que, ¿no? El tema de la mentira. En 1983, una becaria de una empresa que fabricaba asientos de automoción, ¿no? Para vehículos, se le presentó que hiciera un trabajo para el equipo de diseñadores de la fábrica con toda la información que pudiera obtener acerca de la musculatura de la espalda, ¿no? Para ver cómo adaptar la ergonomía de los asientos de los vehículos, ¿no? A la forma de la espalda, a los músculos de la espalda, etc. Estamos hablando de la época pre-internet. En 1983 no había internet. Le colocaron ese trabajo a la becaria porque suponía un trabajo aburridísimo de ir a bibliotecas, empezar a sacar resúmenes, etc. Y Y se esta, llamaría, y perdona, se llamaría becaria también, porque estamos aquí con los nombres. sí, igual nos ¿Se, llamaba se la becaria. llamaría becaria entonces o No lo eso sé. es una licencia que te has Sí, no, permitido? es una licencia, no sé si se llamaría becaria o no, pero bueno, ahora hoy la llamaríamos becaria, entonces no sé cuál era. Sí. Bueno, pues a esta chica le colocaron ese marrón, ya está. Supongo también que tampoco sería un tema, sería muy por cumplir, ¿no? Porque Mm. se lo colocaron a un becario, que normalmente es cuando las cosas son por decir que alguien las haga, se las colocan a los becarios.
y tal. Pero esta chica era muy, bueno, supongo que quería el trabajo, quería progresar o quería tener buenos informes o lo que fuera, y se lo tomó en serio. Podría haber hecho un poco el paripé, decir, pum, 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 cojo 4 libros, se los presento y ya está, y me quito el tema de encima, el marrón, pero se lo tomó en serio. Mm. Acudió a varias universidades del Estado, a las bibliotecas de medicina, de fisioterapia, ¿no? Eh, y empezó a leer numerosos libros y también las actas de varios congresos, o más bien sus resúmenes. Empezó a leer y se encontró con muchos resúmenes de Langley Hardy. Y los leía, apuntaba los datos que le interesaban, las conclusiones que le importaban y lo iba apuntando en su cuaderno, pum, 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 pum. Pero en un momento dado, en uno de los resúmenes, de un acta o de un simposio, de lo que fuera, hubo algo que no entendió del resumen. Hubo algo que leía el resumen, pero no entendía lo que le parecía interesante para lo que le habían encargado, pero ella no entendía qué significaba y decidió acudir al acta, o sea, a la fuente, ¿no? No al resumen, Ujú. sino al acta, o sea, a las actas, ¿no? Empezó a leer la exposición de ese pues, ponente y se dio cuenta que es que no decía lo que Mm. decía el resumen. O sea, el resumen decía una cosa, pero lo que decía el acta era otra cosa totalmente distinta. Entonces, se quedó un poco chafada y como había varios congresos de los cuales había tomado datos y que estaban resumidos por Langley Hardy, decidió leerse el acta y se dio cuenta que pasaba en todos. Entonces, esos resúmenes que se preciaban de ser exactos y rigurosos eran mentiras podridas. O sea, no decían, las actas de los congresos no decían lo que decía el resumen. Claro, esto era un problema. Esta chica era muy estricta en su trabajo, muy metódica y se dio cuenta que estaba presentando a sus jefes una cosa que no podía saber si era verdad o era mentira. Con lo cual, optó por el camino más... Lo fácil hubiera sido decir, mira, ¿qué más da? Aquí pone esto, pues yo presento esto y ya está, ¿no? Y lo que hizo fue hablar con su jefe y dice, mira, yo he descubierto esto. Esto no me cuadra con nada de lo que pone. Con tan mala suerte que el jefe de la empresa esta de automoción era un ex agente del FBI que se había retirado y había montado su fábrica de asientos y tal. Entonces él se dio cuenta, este ex agente del FBI se dio cuenta que si Langley Hardy estaba haciendo esto, mintiendo en documentos de carácter científico, podía ser un delito federal, ¿no? Porque Ujú. era un documento privado, bueno, en algunos casos podía ser documento público, estaba mintiendo en un documento y en varios estados, con lo cual ya era un delito federal porque lo estaba haciendo en varios estados. Y bueno, lo puso en conocimiento del FBI, ¿no? De sus antiguos compañeros, que nos estamos dando cuenta de esto, que lo sepáis. Bueno, cuando el FBI se pone a investigar, lo que descubre es que efectivamente Langley miente, Langley Hardy mentía en todos los resúmenes. No exactamente mentía en todos los resúmenes. Durante el principio de su carrera lo hacía bien, lo hacía metódico, lo hacía bien, hasta que un día se dio cuenta de que nadie prestaba atención. Cuando él presentaba, salía allí y contaba el resumen y estaban todos los ponentes y tal, no le hacían ni un puñetero caso a nadie. Y dijo, claro, porque la gente estaba acabando el congreso, imagino que pues los médicos que se habían reunido allí en, yo qué sé, en Wisconsin, después de 4 días de congreso sobre la musculatura del pie, pues lo que tenían ganas era de echarse 200 cervezas o irse a casa, ¿no? A lo mejor hasta alguna vez leyó el resumen él solo en la sala. Sí, ¿no? Entonces dijo, hey, pues para hacer esto yo no me como aquí 4 días de sesiones apuntando. Y empezó a meter pequeñas mentiras, a ver si se daba cuenta alguien. Y lo que se empezó a dar cuenta es que nadie, no se daba cuenta nadie. Incluso el propio ponente que había dicho eso y que, aunque estaba presente, se estaba dando cuenta que lo que se estaba resumiendo era distinto a lo que había dicho, eh, le avergonzaba quizá el enfrentarse, ¿no? al resumidor o al relator a decirle, oye, es que yo no he dicho eso. Y se dejaban pasar. Entonces él ya se vino arriba y es que había veces que al Congreso ya llevaba los resúmenes hechos previamente. Si era un tema que más o menos podía conocer porque iba a muchísimos congresos, con lo cual ya había ido a congresos similares de un tema parecido, se las llevaba hechas de casa y pasaba absolutamente de hacer ningún resumen y a lo mejor ni aparecía en la sala. Y si eran Las Vegas, pues estaba en el Mm. casino, no lo sé. Pero el tema es que ya pasaba de hacer el resumen, lo llevaba hecho. Y en algún caso incluso el FBI llegó a descubrir que lo que ponía en los resúmenes eran simplemente reflejos de su propia ideología, ¿no? De hecho, en un congreso de abogados negros en Alabama, que eso tiene mucho mérito, poco menos que los hizo aparecer como comunistas revolucionarios. Y de hecho hubo ataques Ay, mi con... madre.
Una caza de brujas Sí, por sí. culpa de los resúmenes de... Hubo un ataque con cócteles Molotov, que sean cócteles Molotov también es bastante irónico, ¿no? Porque sean la extrema derecha americana ataque con cócteles Molotov, que es una cosa como muy rusa, a alguno de estos abogados negros Les en... podrían tachar de comunistas también. Sí. También el FBI descubrió que en otros casos, cuando eran congresos de carácter más económico, o sea, pues, de finanzas, de alguna determinada empresa, la junta de accionistas de una empresa, etcétera, descubrió que modificaba las actas para ocultar información que a él le interesaba para luego invertir en bolsa. Es decir, él se había dicho en algún congreso, pues algún tema, pues un producto que se iba a sacar, una estrategia que iba a tomar la empresa, lo que fuera, él la ocultaba, no salía, no hacía que no apareciera en ningún resumen, de tal manera que se aprovechaba de esa información para invertir él en bolsa y cuando se descubría ese producto, esa estrategia o lo que sea, beneficiarse económicamente vendiendo las acciones a un precio, las compra baratas y las vende caras, ¿no? El fraude era tan enorme, estamos hablando de que él había ido a miles de congresos. O sea, pues si estamos hablando que pues, se pueden celebrar, puede haber asistido a 250, 300 congresos, son... Uy, ay, que te habías quedado congelada. Que digo, si ha asistido a 250 o 300 congresos, durante 10 o 12 años son varios miles de congresos a los que ha asistido. El fraude era tan enorme que llegó un momento, porque no todos, te he dicho que él los firmaba, pero claro, no todos estaban firmados por él, sobre todo al principio no los firmaba. Que realmente el FBI no sabía qué resúmenes eran de ellos y cuáles no. O sea, qué actas, qué resúmenes había que invalidar y qué resúmenes no se podían invalidar. Porque supondría, estamos hablando de la época pre-internet, sin ordenadores que te pudieran hacer el trabajo, habría que leerse el resumen y habría que leerse las actas de todos los congresos para ver si todo es verdad o todo es mentira o hay que modificarlas o anular todos o no anularlos. En fin, era un follón considerable. Al final llegaron a un acuerdo. Langley, o sea, el FBI no iba a seguir ninguna acción criminal contra el señor este tampoco, porque luego además tenía muy poco recorrido, porque bueno, en un momento dado el juez podría decir, bueno, vale, es un resumen. ¿Las actas están falsificadas? No, las actas son reales. Bueno, pues que la gente se lea las actas en vez del resumen y ya está. Entonces, al final, el FBI lo que logró es, bueno, multarlo simplemente y que Langley dejara el trabajo, ¿no? Y por eso en 1983 dejó de trabajar en eso. 15 años más tarde, en el 98, Langley murió en el 95, su hijo publicó esta historia que no se conocía. O sea, porque Langley lo que sí que pidió es, vale, yo me retiro, yo pago una multa, pero el FBI no hace público esta historia para no perjudicar mi imagen. En el 98, ya con Langley falleció, su hijo en un libro publica una biografía de su padre y lo cuenta, ¿no? Y es curioso porque en teoría yo tendría que haber hablado de este libro, que es de donde me viene toda la historia, y es el libro del cual no he hablado, porque bueno, es la biografía de su padre contada por su hijo, que no tiene mayor mérito ni literario ni de ningún tipo, y por eso he contado la historia y no he contado el libro. Pero lo que es curioso del libro es que al final el hijo, el autor, pone, todo esto es lo que me contó mi padre antes de morir, pero vete tú a saber. Claro, normal. Porque ya Cualquiera se no, fía de lo que cuenta, porque ya una vez que empiezas a mentir y que tus mentiras encajan, a lo mejor ya no eres capaz de decir la verdad. sí, Que sí. ya no eres capaz en realidad de creerte que dices la verdad, porque yo no creo que digamos la verdad muchas veces. O sea, de hecho es que la verdad es algo como intangible, ¿no? Simplemente contamos nuestra historia o nuestra visión de las cosas y muchas veces luego la cambiamos y no era mentira cuando lo contaste, pero es que ahora lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Y el Sí, punto de sí. vista es lo que hace que las cosas sean verdad o mentira. Exacto. Y además, por lo que tú dices, que llega un momento que dices, ¿qué es verdad y qué es mentira? Si no lo sabes, qué es verdad y qué es mentira. En un momento, la verdad es una cosa y la mentira es otra. Y la verdad es muy frágil. Si es que es nuestro tema. La verdad, la mentira es nuestro tema. Y la memoria, la verdad, la Y mentira. lo que es verdad hoy, mañana será mentira y viceversa. O sea que. Bueno, Ana, hoy el oído por ahí, por primera vez en mucho tiempo, no es nuestro. No, no es nuestro. Eh, es que yo salgo, bueno, salgo poco a la calle, realmente sí que salgo a la calle, pero Sí, y si me no entras pasan en casa, cosas. no sales a la calle, ¿no? Si no entras en casa. No, sí, trabajo en mi casa y estoy muchas horas en mi casa, pero que bueno. El otro día
En Facebook, bueno, hace unos días Daniel Monedero publicó unas cosas que había apuntado en su libreta de cosas que escucha por la calle y estaban muy bien. Daniel Monedero además es un autor que hemos leído y comentado y entrevistado y todo. Pero después otro escritor, Javier Viraje, comentó que había leído el post de Daniel Monedero y que él tenía un cuaderno donde apuntaba cosas. Entonces contó unos oídos por ahí también, cosas que había escuchado por la calle y me parecieron me pareció muy interesantes, muy poéticas y le pedí si nos lo podía contar. Así que yo no voy a contar nada, nos lo va a contar Javier Viraje. Muchas gracias, Javier. Leí el otro día en un post de Facebook que el escritor Daniel Monedero tenía un cuaderno donde apuntaba cosas que escuchaba por ahí. Eso me ha animado a publicar las que yo también apunto en el mío cuando las escucho. La mayoría lo hago en bares y cafeterías o en el autobús que tomo para ir y venir del trabajo, aunque también anoto lo que oigo en la cola de las cajas del súper, en sitios de atípica concurrencia como tanatorios u oficinas bancarias, mercados de abastos, plazas o parques. Desayunando en la Revoltosa. En la mesa de al lado, un grupo de animosos trabajadores en su hora del almuerzo. Yo de ti evitaría montar esos pollos, Jorge. En un restaurante hay que ser precavido y sobre todo no ofender al cocinero. No vaya a resultar que sea un tipo rencoroso y a ti todavía no te hayan servido el segundo plato. Esperando sentado en la parada del autobús. Dos mujeres a punto de cruzar al otro lado de la calle. Esto de ir caminando todos los días hasta el trabajo es un ejercicio físico que requiere un gran esfuerzo mental. En el parque. Dos niños pequeños, no más de 5 años, con su madre. Uno le dice al otro: lo he pensado con mi pensamiento. En la cola de las líneas de caja del Mercadona. Una mujer a otra. Es preferible despertarse con dolor de espalda que con dolor de ausencia. En el bar de las tortillas ricas. Un hombre de mediana edad gesticulando ante otro. Lo del virus los está volviendo tarambanas. Me ha dicho Ruy Pérez que él solo niega lo innegable. Como ves, empieza a haber negacionistas tan extremos que hasta niegan serlo. Un hombre que mira con cierto asombro a través de la ventanilla del autobús. La mujer que va a su lado le pasa el brazo por el hombro. El hombre musita en voz baja. Hace más de 20 años que no pisaba Alicante. La ciudad ha cambiado tanto que casi no me reconozco. Una pareja de adolescentes en el portal de la escalera de casa. ¿Te acuerdas de mi primer beso? No, pero lo tengo en la punta de la lengua. En el autobús. Una joven a otra. Las dos con libros y cuadernos llenos de pegatinas apretados contra el pecho. Tengo tanto que estudiar que no me queda tiempo para aprender. A la salida del parque comienza a chispear. Alguien a quien no conozco de nada me dice: qué buena excusa es la lluvia para hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y hasta aquí el episodio 40, que no lo hemos dicho. Creo que es el 40. Es el 40, sí. 40 son un montón de episodios. ¿Cómo se dice 40? ¿Cuatrigésimo? Sí, ¿no? 50º. Cuadragésimo. Cuadragésimo. El 40º episodio. O sea, no lo hemos dicho. Madre y son mía. un montón de episodios. Un montón de 40, episodios. 40 meses, ¿no? No hemos fallado un solo mes desde que empezamos. No ha faltado en nuestro podcast nunca. 40 meses. Tenemos muy regular el periodo. El periodo de podcast muy regular. Que en 40 meses en los cuales hemos hecho un podcast,
que no hubiera sido posible sin la colaboración de muchísima gente que yo nunca recuerdo. Sí, pues estaría bien que te acordaras de Jara, que es tu hija, sí, que nos hace las cortinillas y a la que se lo agradecemos, de Alejandra, que a veces nos hace unas reseñas piratas y que también es tu hija, ¿esas las recuerdas? Sí, tanto de momento me acuerdo. Vale, de Ana Nuria Corral, que nos hizo el logo tan bonito Green Turquoise, de Charles Matuszewski, que es el que hizo la música de nuestros jingles y del podcast, y Elvira Barrios, que nos hace de vez en cuando las traducciones sincronizadas. Y hoy vamos a agradecerle también a Antonio Báez por prestarse al libro de reclamaciones y a Javier Viraje por hacernos un oído por ahí. Y yo te voy a agradecer. ¡Ay! Te has adelantado. ¡Ay, qué bonito! Te quito un novio. Y yo te voy a agradecer a ti, Fernando, estos 40 meses de podcast y de conversaciones que nadie conoce y de lecturas que hemos descartado, lecturas que hemos hecho, lecturas que tenemos pendientes, y de todas las cosas demás que pasan entre nosotros. Y de libros de los que hemos hablado y no hemos leído. También nos ha pasado. Sí, hemos hablado de libros que no hemos leído, que no se entere nadie. O sea, que hemos hecho un Langley. Sí, hemos hecho un Langley de estos. Que muchísimas gracias a ti por aguantarme tantos meses en este podcast y fuera de este podcast. Y nada más, y nos tenemos que despedir ya para el mes que viene, otra vez, que será mayo, mes de las flores, que será un episodio especial, ya lo decimos, no va a ser el episodio normal de todos los meses, va a ser una cosa diferente. Y no sé, va a ser muy diferente va a ser. Muy diferente. Va a haber una sorpresa súper especial. No sé qué más tenemos que hacer para despedirnos. Pues eso lo sabes tú. Yo tengo aquí el libro de Antonio Báez, que es hoy un poco el protagonista, y además ha habido un hilo conductor que se ha ido repitiendo. ¿Te has fijado, Fernando, qué de cosas se han repetido hoy? No sé si nos va a dar el título, va a ser muy largo. El título, sí, vamos a tener que llamar a Langley para que lo resuma. Sí. Pues cierra el libro al salir. Ana. Hasta el mes que viene. Beso. Adiós.